y a todas, feliz Día de la Independencia. Aunque hayan pasado 204 años, creo que ya tenemos muchas deudas pendientes sobre nuestra independencia y estas cosas que, bueno, me motivan a mí son para ir en ese camino, el camino de la independencia, pero tenemos que tener claro que si no tenemos independencia económica, muy difícil seamos un pueblo soberano. Yo les voy a dar una charla que es una parte, no puedo contar todo. Yo escuchaba hablar recién a Jesús sobre el valor agregado, tengo otras charlas sobre valor agregado. Estas cosas que no se ven en la carrera cuando uno cursa, porque todos, bueno, yo he cursado como ustedes, me ha costado, yo vengo de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, mis padres tenían 6º grado, me puse en mi mente venir a estudiar una carrera espacial, en esa época no estaba, no había, pero averiguando me dijeron que aeronáutica era lo más parecido que se podía cursar y eso lo comprobé con una carrera espacial. Soy totalmente agradecido a la universidad pública, no podría estar hablando con ustedes si no hubiese sido por la universidad pública, gracias a que tuve un cargo de ayudante alumno en mecánica racional en su momento, que un profesor me lo ofreció, pude mudarme porque vivía en Buenos Aires y lo que viajan saben lo que cuesta, cuesta si uno tiene que viajar y cursar. Gracias a eso me pude venir a una pensión y terminar y poder estar hoy acá y haber llegado donde llegué. Pero lo tengo claro, no hubiese sido posible si la universidad hubiese sido gratuita. Cuando uno dice que es gratuita para nosotros que no pagamos, pero el pueblo argentino la paga. ¿Y cómo que la paga? No existe en ningún país del mundo, o prácticamente ninguno, salvo Brasil y Uruguay y Argentina, donde la universidad sea gratuita. Los que son de otros países que vienen a estudiar, eso lo saben muy bien. Así que siempre todo lo que hago lo hago pensando en devolverle a la universidad todo lo que me dio. Por eso vamos a hablar hoy de una idea de que hace rato que lo queríamos hacer, pero viene de una historia. Ahora se las voy a contar, voy a arrancar contándole un poco la historia de nuestro GEMA. Bueno, no los veo a ustedes, así que, pero es lo mismo que cuando di clase, que nunca veía las caras, pero bueno, esta es nuestra querida facultad. No siempre fue así, estos jardines, yo no la conocía así. Cuando uno hace cosas y después mejoran, los que vienen atrás a veces creemos que siempre fue así. Esto no era nada, era campo desolado cuando yo asumí como decano, y hoy es un jardín, y un poco la ocurrencia se me dio cuando visité otras universidades donde normalmente en otras partes del mundo siempre el ambiente del entorno de la facultad o de la universidad también tiene que ser ameno y ser agradable a todos nosotros, ¿no? Pero bueno, la Argentina ha construido satélites. Nosotros como GEMAS, cuando iniciaba la CONAE, participamos en el primer satélite que hizo la CONAE, que fue el SAC-B, este que está por acá. Aunque era SAC-B, fue el primero que hizo CONAE, porque el SAA, que vino después, era un satélite para observar radiaciones del Sol, que para la EC se atrasó tanto que no valía la pena lanzarlo, entonces se pasó al SAC-B. El SAC-B fue un primer satélite que trató de poner la CONAE en órbita, y acá empiezan las historias de ese encuentro en nuestra Argentina. Esta serie de SAC fue propuesta por la NASA a cambio de desactivar el Plan Cóndor. Algunos de ustedes habrán sentido hablar de lo que era el Cóndor. Era un misil de primera generación de 800 kilómetros de alcance
que se construyó en Falda del Carmen y funcionó y fue totalmente desactivado y llevado a Estados Unidos toda su tecnología. A cambio se hicieron la serie de satélites. Como digo yo, yo creía que, para mí que Estados Unidos creyó que nosotros no íbamos a poder hacer los satélites, y en realidad el tiempo lo demostró que hemos hecho muy buenos satélites y, como decía Jesús, alcanzamos el top en la construcción de satélites al hacer el satélite geoestacionario. El SAC-B se lanzaba de abajo del ala de un B-52, que era un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, un poco más allá de Corea, y salía un misil, que era un misil también, de abajo del ala, y lo llevaba a la órbita. Lamentablemente, un error de la NASA, se descargaron las baterías que tenía los sistemas pirotécnicos para hacerlo despegar del lanzador y ponerlo en órbita, y quedó enganchado con la última etapa en el espacio. Con la mala suerte que no pudo orientar sus paneles solares al Sol y transmitió un tiempo muy corto mientras tuvo baterías del propio satélite, porque había dos sistemas de baterías, el que tenía el misil o el lanzador y el satélite. Las que estaban agotadas fueron las del lanzador. Esto es un error, obviamente, del que hace el lanzamiento. Para compensar eso, la NASA ofreció lanzar el SAC-A desde el taxi espacial, del Shuttle, y bueno, y ahí en esos dos satélites participamos nosotros. El primero, el SAC-B, todas las cajas que componían el satélite, nosotros hicimos los ensayos con Pablo Ringel y nosotros dos, hicimos todos los ensayos. El SAC-A hicimos algunas cosas, el SAC-D hicimos muchísimas cosas. Fíjense, no puse el SAC-C porque no participamos en el SAC-C. Y el último es el SAUCON 1A y 1B. El 1B se va a lanzar ahora a fin de mes. Un poco, el SAC-B significó una transferencia de tecnología del satélite, de los procedimientos que aprendimos con Pablo. No teníamos facilidades. Habrán visto alguna foto vieja de nuestro departamento de aeronáutica, era un galpón, no teníamos prácticamente nada en ese entonces, en los 90. Pero nosotros fuimos al INTI con Pablo, viajábamos durante 2 años, estuvimos viajando al INTI, y acomodamos esa cosa verde que se ve ahí, es un shaker que vibra y simula todas las cargas que tiene el satélite durante el lanzamiento, que le genera un estrés muy grande, y entonces uno tiene que simular para que los sistemas electrónicos sigan funcionando después del despegue. Realmente es impresionante el estrés que reciben, y entonces se tiene que comprobar que tanto todos los sistemas, soldaduras o equipos que lleva adentro sigan funcionando, cosa que cuando llega al espacio nosotros podamos recibir información. Bueno, pero gracias a esto, de esta participación, nosotros todo esto que aprendimos en la industria espacial, después lo transferimos a lo que es el GEMA, industria automotriz, certificación de todo tipo de piezas de industria automotriz, porque siempre, por eso es importante la aeronáutica, bueno, esto, es importante la aeronáutica en el desarrollo de los países. Uno lo puede ver en las fábricas de Córdoba. El desarrollo de la metalmecánica de Córdoba nació de la fábrica militar de aviones. Entonces, todos esos conocimientos después se vuelcan a la industria automotriz, y cada vez más. Igual que el conocimiento de las aeronáuticas, se aplican muchísimos en los autos actualmente. Bueno, después trabajamos en el SAC-A, que lo único que hicimos es medirle los momentos de inercia, eso que a ustedes los vuelve locos, los va a volver locos en mecánica racional, pero medimos mediante un péndulo. Esto fue ideado por Pablo, una idea de Pablo, nosotros después hicimos la parte estructural, pero cómo medirle los momentos de inercia, se lo habíamos hecho todo al SAC-B, se lo hicimos al SAC-A, con un péndulo de Foucault que se llama, pudimos saber y calcular todas las frecuencias
de oscilación de los péndulos, y a partir de ahí los momentos de inercia por los momentos angulares que se producían. Hoy en día tenemos cargado todo esto en CATIA, por ejemplo, y el CATIA prácticamente no tiene error para lo que nos sirve a nosotros en el término de momento de inercia, centro de gravedad y todo eso. Nosotros al lanzador lo hicimos así, después verificamos algunos datos y realmente la precisión es extraordinaria. Después vino el SAC-C, que Willy, señor Litio como le llamo yo, él monitoreó estas baterías y ahí se inició él en el camino de manejo de baterías. Pero bueno, este fue SAC-C, por cuestiones que no vienen al caso, no fuimos invitados a trabajar en esto, pese a que el gerente de CONAE que hacía esto era un egresado nuestro de la carrera de aeronáutica. Sí participamos en el SAC-D. De los 5 instrumentos que llevaba el SAC-D, 4 se hicieron en la facultad, en conjunto con el IAR, Instituto de Radioastronomía, y el CIOP, que es un instituto que está ahí para los que conocen Gonet, está ahí, es un lugar en lo que se llama la SIC, en los campos de la SIC está el CIOP, que pertenece ahora a la Facultad de Ingeniería en colaboración con CONICET. De ahí se hicieron 4 instrumentos. 2 lo hicimos en el departamento de aeronáutica, que fue una cámara infrarroja para medir incendios. Es la que se ve acá, no sé si ven mi cursor, pero ahí va la cámara y permitía, a medida que el satélite pasaba por arriba de Argentina, ir barriendo y midiendo a ver si se encontraba incendios. Los focos calientes, por ejemplo, podía detectar la antorcha de acá de Ensenada cuando pasaba por arriba de La Plata. El otro instrumento fue un radiómetro para medir agua caída a nivel del mar y velocidad del viento a nivel del mar. Y después tenía un GPS, que lo habían hecho en el departamento de electrotecnia, para navegar. Normalmente, esto ya lo he dicho varias veces, los GPS que tenemos en los teléfonos no nos sirven para movernos a grandes velocidades o a grandes alturas, porque no está permitido, porque sus ecuaciones no lo permiten. En cambio, en electrotecnia desarrollaron un receptor que puede viajar a las velocidades que ustedes quieran. Por ejemplo, en un satélite a 20.000 kilómetros por hora y a una altura de 400 o 600 kilómetros de alto. Cosa imposible para nuestros teléfonos. Y un recolector de datos, este recolector de datos, que permite levantar datos de cualquier parte del planeta y bajarlo en cualquier otra parte sin necesidad de tener una estación terrena de seguimiento. Algo muy bueno, realmente esto es un desarrollo muy importante, igual que el anterior, y que después no fue usado en los sucesivos satélites de la CONAE. Ninguno de estos 2 instrumentos que llevan siempre, casi siempre los satélites. Sin embargo, por suerte parece que en el Savia Mar, que es el nuevo que se va a construir, este instrumento vuelve a la vida. Y realmente eso es muy bueno. Bueno, acá vemos cómo se estaba trabajando. Hoy tenemos las salas limpias, en el GEMA, todas las facilidades para hacer cuestiones satelitales gracias a todo este desarrollo. Otro satélite, a la diferencia del anterior, que son científicos, son los geoestacionarios. Y acá cabe aclarar, porque muchas veces cuando los periodistas hablan de los lanzadores y esas cuestiones, mezclan bastante, y el Tronador, que es un proyecto para poner satélites en órbita, no sirve para un geoestacionario. Los geoestacionarios están sobre el ecuador y tienen que ser lanzados cerca del ecuador, si no el gasto para ponerlo en una órbita de Ecuador, partiendo de unas latitudes como la nuestra, prácticamente es imposible porque quemaría mucho combustible el satélite y no le quedaría resto para mantenerse. Imagínense que un satélite de este tipo que se deja en una órbita de 600 kilómetros y desde ahí tiene que ir a una órbita de 36.000 kilómetros, que es una órbita tal que
lo vemos siempre como un punto fijo sobre la Tierra. Es una órbita de 24 horas igual a la nuestra. Eso que problemas acarra, que siempre se trata de venir hacia la Tierra. Entonces tenemos que tener combustible para mantener la órbita. Y ese combustible tiene que durar por lo menos 10 años. Entonces, parte del combustible que tiene el cohete, el satélite, se gasta para llegar a esa órbita. Entonces, no podríamos lanzarlo de una órbita nuestra porque gastaría mucho combustible. Bueno, los ARSAT, hay dos posiciones orbitales que tiene Argentina, se fueron ocupadas por dos. La tercera órbita, que no se alcanzó, la tercera órbita, porque en realidad en una misma posición orbital puede haber varios satélites con distintas longitudes de transmisión, señales, y el ARSAT-3, que era para transmitir en banda Ka, no se descontinuó, el gobierno anterior no lo fabricó, y hoy en día, muy poco esto lo saben, esa órbita, ese lugar para la órbita Ka la hemos perdido porque se la han transferido a otro país, y ahora no sé cómo van a hacer cuando hagan ARSAT, que no se va a llamar ARSAT-3, sino que va a tener otro nombre, va a haber que negociar conseguir una órbita de esta banda para poder instalarlo. Pero bueno, la diferencia de este satélite geoestacionario es que está en un punto fijo y los otros pasan sobre nuestro país, pero no solo sobre nuestro país, sino que es como una estrella, cuando vemos una estrella pasar, ustedes lo ven a los satélites pasar de noche, la misma estación espacial, o el proyecto Starlink de Space que pasó sobre La Plata con 60 satélites en línea, más o menos. Esos son de órbitas bajas, van entre los 400 y 600 kilómetros, y pasan, esa órbita dura 90 minutos más o menos. Entonces pasa una vez por acá y está pasando continuamente cada 90 minutos, pero la Tierra gira, entonces el satélite va recorriendo toda la Tierra. No solo pasa sobre Argentina, sino que pasa por otros países. Esa sí es una órbita de satélite que podemos usar un lanzador para ponerlo en esta órbita. Por ejemplo, podría ser como la base que se quiere construir en Bahía Blanca, que lanza hacia el sur, lanza sobre mar, y entonces ahí no hay ningún peligro de que un lanzamiento caiga sobre territorio. Después también hicimos los ensayos, ustedes habrán sentido de Satellogi. Satellogi cuando inició nosotros lo ayudamos bastante. Ensayamos los primeros satélites de Satellogi, se ensayaron en el GEMA. Esto rojo que ustedes ven acá es un shaker, y el blanco que se ve acá, que era el equivalente al verde, pero mucho más moderno que el que hicimos los ensayos nosotros con el SAC-B. Bueno, se hicieron los ensayos de Satellogi. Hoy Satellogi tiene esto mismo, pero lo tiene en Uruguay, por esas razones que volvemos, insisto bastante, voy a insistir con el tema de la política, no somos serios en ese sentido. Esta empresa se radicó toda la parte constructiva en Uruguay, y es más, parte de los chicos que formábamos nosotros, que los teníamos trabajando en La Plata, hoy están allá en Satellogi, en Uruguay. A mí me hubiese gustado que estén trabajando en Satellogi, pero en Argentina. Y este es el SAOCOM. Es un satélite que, para que tengan ustedes una idea, se empezó a pensar en el 98. No nos apoyó Estados Unidos en su principio en este satélite porque es un radar, y un radar se considera estratégico. Hay tecnologías que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Y bueno, porque un radar penetra las nubes, no necesita que esté limpio el cielo para sacar una foto, si bien ahora hay cámaras que lo permiten. En ese entonces las cámaras no permitían tomar fotos si no estaba el día limpio. Esto penetra, es más, penetra la Tierra 80 centímetros, tiene una longitud de onda que le permite penetrar la Tierra, y es un radar, es una antena plana, muy plana, que está en el espacio. Nosotros participamos en el SAOCOM 1A y 1B. Todo el diseño de la parte térmica. Ustedes saben que la cara que da el sol puede levantar muchísima temperatura, y lo que mira el espacio profundo
puede llegar a menos 250 grados, casi prácticamente el 0 Kelvin, que no se llega, pero es así, el calor se transmite por radiación. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es radiar o reflejar. Todo lo dorado que ustedes ven ahí, todo ese tamaño dorado que se ve en el satélite, en el SAUCON, fue construido en el Departamento de Aeronáutica, en el laboratorio del GEMA y en otra sala limpia que hay en Electrotecnia. Los chicos que participaron de distintas especialidades, no solo de aeronáutica, sino de química, industrial, mecánicos, tomaban las medidas, iban a INVAP, las fotos estas son de INVAP, iban, tomaban las medidas, sacaban los moldes, venían a La Plata, calculaban la cantidad de capas que tenían que tener estas telas, y a partir de ahí se construían y se llevaban a INVAP y se armaron todo en INVAP con colaboración de otra gente. A partir del lanzamiento que se va a hacer a fin de mes, los chicos que trabajaron en el diseño térmico van a recibir los datos para saber que lo simulado, el calor que absorbe o desprende el satélite a través de estas mantas y a través de los radiadores, esas cosas blancas que se ven ahí, se va a saber si los cálculos están bien y además se harán los controles. Todo el satélite tiene un sistema de calentadores, porque lo que puede pasar son dos cosas. Si es muy chiquito y hay algo que consume potencia, se calienta, y si yo no tengo suficientes radiadores, la temperatura puede elevarse mucho y dejar de funcionar los sistemas eléctricos. Por otro lado, si se irradia demasiado, se puede enfriar y también puede causar problemas en los equipos electrónicos. Calentar es fácil, enfriar a veces es complicado, porque para enfriar necesitamos mucha superficie. En cambio, calentar se suelen poner lo que se llaman resistencias, como una resistencia en una plancha que se llaman los heaters, y que con eso se controlan. Hay pasivos y hay activos. Bueno, todo ese control me permite a mí mantener la temperatura de la antena en el rango para que funcione. Va a ser lanzado por el Falcon 9, es este que se ve acá. Tiene una carga útil de 4.000 kilos, pesa muchísimos más. Piensen que el tronador, para una carga útil de 750 kilos, teníamos que llevar casi 70 toneladas de combustible, casi todo es combustible, solamente hay un 5%, un 6% que es el peso de la estructura, todo el resto es combustible, por eso son tan críticas las estructuras aeronáuticas y por eso tenemos 5 estructuras en la carrera. Hay que lograr coeficiente de seguridad, no solo que vuele como vuela un avión, sino que vaya al espacio y prácticamente un 5% sea el peso de la estructura de todo lo que va a transportar. Es bastante loco todo esto que les digo, pero bueno, SpaceX lo ha conseguido y ha hecho lanzadores muy baratos. Por eso está revolucionando el tema espacial. Bueno, esa es un poco la historia de nuestra trayectoria en temas espaciales. Obviamente no puse nada de lo que hicimos en el lanzador, porque si no se iba a hacer muy largo y los voy a aburrir. Hoy en día, a partir del 2015, nosotros nos descontinuaron los convenios que teníamos con CONAE, solamente seguimos trabajando en el SAUCON porque prácticamente estaba terminado y faltaban solamente terminar la confección de telas y todas esas cuestiones, y ese convenio siguió, pero el convenio que teníamos para el lanzador hasta el 2025 se suspendió, y además no participamos para nada en la construcción del nuevo satélite que se llama SabiaMar. Entonces decidimos, con Sonia, que bueno, la que ha confeccionado sobre todo esta presentación es Sonia, que nos teníamos que hacer un satélite. Empezamos a pensar hace ya más de 3 años atrás en la construcción de un satélite. Después Sonia quiso irse a hacer un máster en pequeños satélites, se fue, volvió el año pasado, cuando volvió le ofrecí retomar el tema y bueno, por eso estamos ahora relanzando el tema del satélite. Y por otro lado, para no perder el expertise, en el CTA estamos preparándonos
un lanzador, queremos construir un lanzador para seguir haciendo y no perder el expertise en todo lo que fuera el tema de lanzadores, cosa que si, como ahora que está pasando, había un cambio de gobierno, no debería ser, estas cosas deberían ser política de estados, volver a trabajar en este tema. Y en eso esperamos que la CONADE nos vuelva a convocar y así poder volver a ponernos a trabajar en el lanzador. Pero bueno, este es un CubeSat. ¿Por qué CubeSat? Y bueno, es un cubo. Fíjense los tamaños. Están dados por unidades, 10 por 10 por 10, después 3 unidades, 6 unidades. Bueno, más o menos esos son los CubeSat. Acá lo vemos. Esto sería una pila de 3. ¿Por qué quisimos hacer un satélite? Bueno, un poco se los dije anteriormente por lo que representa para nosotros poder seguir trabajando en temas satelitales y no perder nosotros el expertise. Y una porque en el mundo, la mayoría de las universidades que he visitado, tanto en Estados Unidos, Francia o en China, recientemente en China, es muy común que los alumnos que están en carreras de este tipo armen satélites, que prueben satélites, que hagan misiones y se envíen al espacio. Obviamente los científicos también. Ahí Jesús mencionó que había otras universidades que habían hecho satélites, pero fue hace muchísimo tiempo, Córdoba y el Comahue, y en ese entonces no tenían la tecnología que hay hoy. Hoy es una explosión en el tema, ha sido en las últimas décadas una explosión en lanzamiento de satélites de este tipo. Fíjense que los satélites grandes tardan años. Hablé del Saucón que tardó del 1998 hasta ahora para ser lanzado. Son satélites que cuestan mucho hacerlo, tienen muchos sistemas, el peso oscila en los 1.500, 2.000 kilos, involucran muchísimo trabajo y lo que suele pasar es que la tecnología que se planifica para empezar a hacer el satélite, dentro de 5 años tal vez sea obsoleta. Ustedes lo han visto con los celulares, lo ven, han nacido con la tecnología y han visto los cambios que genera la tecnología. Tener este tipo de satélite significa poder desarrollar tecnología y probarlas mucho más rápidos y los países entran en esta competencia, porque si yo quiero desarrollar una tecnología para probar y tardo 5 años y otro lo pone sobre un CubeSat o un satélite más chico, obviamente va a tardar mucho menos y puede validar esa investigación y ponerla en el mercado y bueno, de esa forma generar recursos para su país. Obviamente la relevancia, como dice acá, no voy a leer, yo no leo las filminas, normalmente las pongo para que ustedes las puedan ver. Pero bueno, las cuestiones son esa, transferencia tecnológica, como ya se los dije, tener, tener una expertise, ideas. Alguno puede tener una idea de medir algo, de medir alguna variable y nunca se ha hecho. Y bueno, como los chicos que hicieron el GPS o el recolector de datos, y tuvieron esa visión y lo hicieron. Hoy las grandes potencias tienen sus propios sistemas de GPS. Nosotros nos colgamos de sus satélites y nos movemos independiente de sus satélites. Obviamente ellos pueden saber y nos pueden mandar información o cambiar. Normalmente los GPS miden con el error que quiera darnos la agencia que nos está transmitiendo la señal. De hecho, muchos tienen que ser ajustados porque no tienen suficiente precisión, y si hubiese un conflicto, los países nos harían ver cualquier tipo de señal y con muchísimo error porque no quieren que el que no es el dueño pueda saber la posición de otros puntos. Pero bueno, y lo otro también no es un campo único, un satélite de un ingeniero espacial. Ahora lo vamos a ver por qué. Bueno, me parece. Bueno,
¿Por qué queremos hacer el satélite? Una, porque nos sentimos capaces y queremos demostrar que lo podemos hacer. Otra, porque han cambiado algunos tiempos en el país. Como les dije, hace 10 años atrás, por más que hubiésemos podido hacer un satélite, había gente que no querían que en estas cosas se hagan si no se hicieran solamente en un lugar. Eh, Podemos hacer todo, los cálculos, el diseño, la construcción, tenemos equipamiento para hacerla, la integración. Nos falta, bueno, el lanzamiento. Pensábamos hacer un lanzador, pero bueno, son muchísimos recursos que se van a necesitar. Formarlos a ustedes, no es lo mismo, como digo yo, alguien que cursa una carrera universitaria y nunca visita un laboratorio o no trabaja en un laboratorio, que aquel sí que tiene posibilidades de hacerlo. Obviamente, si hacemos un único satélite, no vamos a poder trabajar 100 en ese satélite. Por eso mi idea es que esto sea bastante dinámico y que podamos tener varios proyectos de satélite. De hecho, nadie lo ha dicho y no se ha difundido, tenemos un convenio con China, que bueno, no lo pudimos lanzar, íbamos a hacer un encuentro, para construir un satélite que mida las anomalías magnéticas que existen en el Atlántico Sur. En el Atlántico Sur hay un problema que las líneas del campo magnético no son uniformes. Entonces, hay muchos satélites que pierden la información mientras están viajando en esa zona. No pasa nada porque la inercia que tienen no los va a afectar. Pero bueno, es un problema para la navegación satelital, la anomalía del Atlántico Sur, que está casualmente sobre Malvinas. Tener Malvinas es un punto estratégico para este sentido. Bueno, poder desarrollar cuestiones tecnológicas, investigaciones y abaratar costo, porque lo podríamos construir nosotros sin necesidad de contratar a alguien. Obviamente, con mano de obra que paga el Estado, que son los docentes, los investigadores, y con ustedes que pueden hacer las prácticas, obviamente podrán tener una beca o el solo hecho de participar también nos incentivan. Esto es bueno, ya lo dije, pero para que tengan una idea de lo que son los CubeSat, cómo se apilan, cómo los podríamos armar. El nuestro, calculo que va a ser uno de 6 unidades. ¿Y por qué va a ser uno de 6 unidades? Por el costo. Uno de 6 unidades o más chicos tal vez podamos conseguir una misión y lanzarlo gratis. Este que estamos acá, estimamos que no va a salir $20.000 hacerlo, de hacer este satélite. Ponerlo en órbita nos costaría $200.000. Ese es el punto de inicio, esto va por kilo y por tamaño. Entonces, podríamos hacer uno más grande si tuviésemos el dinero para lanzarlo o que alguien se interese en la investigación que estamos haciendo y pague el lanzamiento. Pero bueno, apuntamos a uno de 6 unidades porque tal vez podamos conseguir un socio que nos lleve, o sea, chino, norteamericano, europeo, pero los europeos lanzan de Guayana Francesa, Rusia, India, Corea, Japón, y no hay muchos más. No hay muchos más países que tengan lanzadores, por eso era importante tener un lanzador. Brasil está corriendo mucho, y espero que no pase como ha pasado en el pasado, que Brasil nos ha visto a nosotros, ha aprendido de nosotros y después nos ha superado. Pero bueno, esa es otra historia. Definir los objetivos. ¿Por qué les decía yo que no éramos los únicos que tenemos importancia o que estamos para hacer un satélite? Primero, si vamos a medir algo, lo que vamos a medir tal vez nosotros no lo aprovechemos como ingenieros espaciales o aeronáuticos. De hecho, esto fue algo distinto, lo estamos haciendo distinto a la participación que tuvimos en los satélites desde el GEMA.
Normalmente nosotros hemos trabajado con instrumentos que se les ocurría a la CONAE, o vaya a saber a quién, y no se sabía quién los iba a hacer el receptor de los datos del instrumento que estábamos trabajando. Eso fue una constante que la vi durante todos los años que yo trabajé. Que tal vez estábamos terminando el instrumento y todavía no se sabía qué aplicación se le iba a dar. De hecho, fíjense, el Saucon era un radar, no se sabía muy bien para qué iba a ser, le sirvió muy bien a INVAP para desarrollar todos los sistemas de radares que hoy cuenta el país, porque es un radar en el espacio, emite ondas, en la Tierra también. Y bueno, ese es otro ejemplo de cómo la tecnología espacial se transformó a tecnología en la Tierra para un servicio, como fuera de hacer todos los radares que hoy tiene Argentina. Entonces lo que pensábamos con Sonia, dijimos, bueno, vamos a preguntar qué quieren medir los científicos o qué se le ocurre a alguien desarrollar para medir algo que no se está midiendo. Obviamente si se está midiendo también lo vamos a hacer porque la idea, yo podría poner una cámara, Satellogi puso una cámara de iPhone en su primer satélite. Podríamos hacer eso y sacar fotos. Ya con eso no pagaríamos los $0,8 que sale una foto, comprarla. Obviamente ustedes van a encontrar montones de fotos, pero la idea es tener foto actualizada, eso hay que pagar. Entonces, también podría ser levantar datos. ¿De dónde? De un glaciar. Podríamos medir la temperatura de un glaciar, donde no llega, si ustedes han ido al sur o se alejan un poco de acá, de la capital, ya no tenemos señal de celulares, no llegan las señales, y no tenemos internet, salvo que vivamos en un pueblo y donde llegue una antena, es muy difícil en el medio del campo tener una señal y poder cubrir nuestro gran territorio que tenemos. Entonces podríamos poner un medidor de temperatura con un panelcito solar, con una batería, a medir la temperatura de un glaciar en un punto del glaciar, y cada vez que pase nuestro satélite, levantar esa señal, y cuando pasa por Argentina o por cualquier punto de nuestro territorio, la bajamos y sabemos cómo está variando la temperatura de un punto del glaciar sin la interferencia nuestra. Lo mismo podría ser en la Antártida o en cualquier otro lugar. Sacar fotos de nuestros bosques o de alguna longitud de onda. Normalmente cuando se irradia una longitud de onda sobre la Tierra, se puede determinar distintas características o del suelo o de la vegetación. A veces radiando una longitud de onda o sacando fotos sobre los cultivos, se puede saber si hay plagas o si tienen alguna deficiencia los cultivos, o saber si en el suelo se encuentra algún mineral o cualquier otra cosa. Obviamente los países avanzados ya nos tienen recontrajunado y conocen mejor nuestro territorio que nosotros mismos. Pero bueno, esto permitiría desarrollar tecnología. Esto es hasta agosto. Si a alguien se le ocurre una idea y cree que puede ser algo, aunque sea un alumno de nuestra facultad o de otras facultades, está bienvenido sea. A veces un experimento consiste en poner algo en el espacio y ver qué le pasa y cómo se degrada. Hasta eso sirve para estudiar materiales, ver cómo un microprocesador es afectado por la radiación. De hecho, hay que tener cuidado, hay que aislarlo, hay que ponerlos con aluminio, cajas de aluminio para que no le dé radiación. O sea que hay muchas cosas que se pueden estudiar y que no son tal vez de aplicación nuestra, que no son cosas que lo use el ingeniero aeronáutico, el ingeniero espacial o algún otro ingeniero. Pero bueno, como ven, en un satélite es interdisciplinario y participan de todas las profesiones. Y esto que dice acá, demostrador tecnológico, si el GPS que les dije hoy hubiese sido puesto, aunque sea de carga auxiliar, en los distintos satélites que fueron saliendo, ARSAT, tal vez ARSAT no porque es muy crítico y no dejan poner tecnología, pero en el Saucon 1B y el 1A hubiese estado ese GPS, hoy podría estar validado y poder ser vendido afuera. Porque cuando yo quiero vender algo
para satélite, que no es el caso. Un nanosatélite, esa es otra gran diferencia con un satélite comercial o científico como los de la CONAE o ARSAT. Los componentes tienen que ser de vuelo. ¿De vuelo qué quiere decir? Que estén certificados para el vuelo espacial. Muchos criticaban que ARSAT tenía componentes traídos de afuera. Y claro, si nosotros podemos hacer un mismo componente y no lo tenemos validado porque no tenemos un lanzador propio para validar nuestra tecnología. O imagínense que alguien que yo tengo mi lanzador, ustedes van a venir y me van a poner cualquier cosa arriba. Lo que ustedes pongan en mi lanzador tiene un seguro, hay que pagar un seguro, y ese seguro es carísimo si los elementos que le estoy poniendo ahí arriba pueden explotar, le pueden hacer pasar algo que se pierda la misión. Entonces, lo que se llama certificación de vuelo es caro. No es lo mismo un microprocesador de una computadora que usan ustedes con una que tiene que ir arriba al satélite. Pero hay diferencia de miles de dólares. Porque están probados, porque están ensayados, porque no generan radiaciones, no generan interferencia que puedan afectar al lanzador. Entonces, en un satélite de los grandes tenemos todas esas limitantes. En un satélite chico, obviamente tenemos que decir muy bien qué elementos tiene, que estén probados y todo, podemos poner tecnología que tenemos normal. Podríamos poner un microprocesador de una computadora tranquilamente en un nanosatélite. Ahora, si yo hago un desarrollo, lo pongo en el nanosatélite, vuela y anda bien, después vuelvo a mejorarlo, lo pongo en otro y anda bien, llega un momento que yo hago una certificación de ese elemento, ese instrumento que estoy construyendo, y eso lo puedo vender después afuera. Entonces, a eso se refiere demostrador tecnológico. Obviamente, si yo tuviera un lanzador, podría poner cosas en ese lanzador y certificar mis cosas y después venderlas. Entonces, cuando yo voy a armar ARSAT, en vez de pedir afuera, diría, el GPS de La Plata funcionó, voló 5 o 6 veces, no tuvo problema, anda perfecto, tiene confiabilidad, anduvo todo el tiempo, nunca le pasó nada, pongamos el GPS fabricado en la universidad. Hoy no puedo. Hoy, si quiero poner un GPS, tengo que ir afuera. Las baterías que hace Willy. Obviamente la batería de Willy la vamos a poner en nuestro satélite. No la vamos a poder poner en un satélite de CONAE, salvo que CONAE diga, bueno, vamos a hacer un demostrador tecnológico de baterías. Entonces, una batería de un auto sale $1, una batería para el satélite sale 1000. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene toda una tecnología. Bueno, este es nuestro satélite, más o menos estamos pensando en eso. ¿Por qué? Y por el costo. Obviamente es donde arrancan los satélites, donde podríamos conseguir, por ejemplo, en NASA, otra universidad, los chinos, alguien que lo quieran poner en órbita. A veces pasa que está por salir un lanzador, llevas X satélites, depende de su tamaño. Los lanzamientos de Space son 60, 70 satélites chicos. El de la CONAE ahora irá, el de la CONAE pesa una cierta cantidad, no sé, no me acuerdo si es 1500, no me acuerdo los kilos que pesa el Saucon, es pesadísimo. Y el lanzador, no, creo que pesa mucho más. El lanzador, creo que la carga útil del Falcon 9 son 4000 kilos. Bueno, creo que el Saucon no sé si no pesa 3000 kilos, pero no, se me mezcla con el ARSAT. Entonces quedan a veces espacios para poner satélites y en esos casos se pueden llevar y como ya está pago el lanzador y se cae algún satélite que no se va a lanzar porque no se llega, porque es muy riguroso, hacer un satélite no es fácil, y a veces dicen, bueno, pongamos a este que está en cola de espera. Pero bueno, las órbitas, la LEO la más común, es la que les digo que pasa por arriba de nuestro territorio, que el lanzador nuestro estaba pensado para órbitas LEO, y bueno, que es la común y es la que más conozco yo. Bueno,
Los instrumentos. Acá viene una segunda fase. Cuando se defina la misión, que alguien diga, bueno, quiero medir tal cosa, ¿y cómo lo quiere medir? Y no sé. Entonces ahí vamos a hacer una convocatoria otra vez para ver qué centro de la universidad puede hacer el instrumento. Tal vez sea un instrumento, si es una cámara, decidimos poner una cámara, normalmente las cámaras hoy ya están estandarizadas y no habría problema, la compraríamos, bueno, sería el dinero para comprarla. Pero supónganse que tenga que medir una radiación, generar una onda o levantar datos, habría que construir el instrumento. Entonces vamos a hacer otra convocatoria y ahí otros científicos, otros investigadores, hasta un alumno se le podría ocurrir un instrumento para que medir determinada variable física, tanto de nuestra Tierra como de la atmósfera o como del espacio. Y ahí ya estaríamos desarrollando algo que si no se hace en el mundo, bueno, es algo novedoso y podría entusiasmar a alguien. El otro día me decía Sonia que hay un fabricante de nanosatélite en Estados Unidos que se ha vuelto casi realmente multimillonario porque hizo unos satélites para medir unas cuestiones, le interesó a NASA y entonces NASA le ha hecho un contrato para, a través de estos nanosatélites, medir esa variable que le interesa a NASA. Bueno, esto es más o menos los pasos, que ya lo he hablado. ¿Por qué un nanosatélite? Y bueno, normalmente son de estantería. Si ustedes, lamentablemente, cuando uno va a una universidad de afuera, no nos dejan sacar fotos. Cuando estuve en China, me llevaron al edificio donde se hacían nanosatélites y había vitrinas, estanterías, donde estaban todas las partes de los satélites, las partes mecánicas, los paneles, la electrónica, y directamente los alumnos iban ahí y ahí estaban armando cada uno su proyecto, que después lo guardaba, y tenían todos los instrumentos para poner arriba el satélite. Obviamente también había un departamento que desarrollaba los medidores para observar para radiaciones o ondas electromagnéticas. Había unos medidores que recibían onda del espacio para saber de dónde venían, qué origen tenía. Bueno, era de todo, había de todo ahí. Y después tenían un salón donde el nanosatélite, normalmente piensen ustedes que tienen que tener un sistema de orientación, normalmente tienen bobinas para que se orienten con el campo magnético y puedan mirar a la Tierra, porque si voy con una cámara no tengo propulsión, ¿cómo los oriento? Normalmente tienen los satélites chiquitos, tienen unas bobinas, aunque el campo magnético es muy bajo, pero no hay fricción prácticamente en el espacio, entonces con esas bobinas se van orientando los satélites para poder observar la Tierra o al espacio, por ahí quiero ver el espacio profundo. Los satélites más grandes tienen rueda de inercia que le permiten tener más estabilidad, más estabilizado. Otros tienen motores, cuando son más grandes, porque pueden llevar combustible. De hecho, el otro día estaba viendo que han salido unos micromotores, que es un campo que se abre ahora, micromotores para nanosatélites, unos motores muy chiquititos. Piensen que nada, en el espacio cualquier perturbación es suficiente para poder acomodarnos, prácticamente nada. Las fuerzas magnéticas son bajísimas, el campo magnético de la Tierra es muy bajo. Pero bueno, se están desarrollando motores, micromotores, que es un nuevo campo que se abre para estabilizar los nanosatélites. O sea que, bueno, normalmente los bajos costos, lo rápido de construir, es lo que hace una revolución de nanosatélites. De hecho, se están diseñando ahora, aparte del lanzador, una especie de, pongamos, de barco, de container, que se va moviendo en el espacio, en la órbita, y va lanzando con una secuencia dada los distintos satélites. Eso también es un nuevo campo de investigación, que son cómo hacer que
una plataforma que se mueva en órbita y que vaya dejando los satélites que lleva arriba. Bueno, esto ya lo dije, la selección del instrumento. ¿Qué otra cosa tiene de útil un nanosatélite? Estas son las antenas. Estas antenas son las que tienen en Falda del Carmen la CONAE. Bueno, en Balcarce estaba la primera, que fue la primera antena que hubo de telecomunicaciones, que fue diseñada por gente de nuestra facultad y operada también por ingenieros nuestros. Nosotros teníamos la carrera de telecomunicaciones, fue pionera, y bueno, después ahora volvió otra vez con el auge de las telecomunicaciones. Bueno, no vamos a necesitar este tipo de antena, sino una antena de este tipo. De hecho, algunos satélites transmiten en banda de radioaficionado, o sea que con una antena de radioaficionado podríamos bajar la información de estos satélites. Nosotros le ofrecimos a China de ver si podíamos poner una estación terrena para seguir los satélites cuando pasan por Argentina. Y los otros que nos han ofrecido, de hecho el martes tenemos una reunión virtual con la gente de la UPM en España para poder poner una estación para recibir las señales del nuevo satélite que están por poner en órbita ellos. Bueno, eso permite hacer estudio, poder procesar señales, poder ajustar. Obviamente, fíjense que ya escapa un poco a lo que es un ingeniero aeronáutico espacial, pero también esto da una satisfacción de saber que hicimos algo y que está funcionando, cómo funciona, y poder ver parámetros, porque tal vez podríamos recibir parámetros de la estructura, de los distintos materiales que tiene nuestro satélite y cómo se está comportando en el espacio, o los parámetros de temperatura, sobre todo esos son muy importantes, para saber que el satélite está funcionando bien. ¿Cuánto tiempo dura un satélite estos en órbita? Y bueno, una vez puestos, más o menos son 2 años. La duración es 2 años. El SAC-D duró 5 años, el instrumento principal era de NASA, el Aquarius. Y bueno, y esa es la vida de un satélite de este tipo, científico, dura 5 años. Creo que SAC-C estuvo casi 12 años transmitiendo hasta que se le agotaron las baterías. Fue de todos los satélites que se lanzaron, excepto la serie Saucon, el que más tiempo ha durado. El SAC-D ya no transmite. Bueno, este es el plan de acción, que más o menos lo conté. Esto es agosto, a fin de año vamos a tener más o menos un diseño preliminar. Mi idea es tenerlo lo antes posible. Si pudiésemos tenerlo para fin del año que viene, Sonia me va a matar, pero la idea es tratar de hacerlo rápido, porque la idea es hacer una cadena de satélites que podamos ir construyendo, y si conseguimos quien nos lo lance, vendría bárbaro. Bueno, esto es la colaboración, O sea, la idea es que trabajen no solo alumnos, sino que también todo el sistema científico, porque necesitamos también hacerlo, estamos aprendiendo. Bueno, y esto es un poco de todo lo que ya vine diciendo. Un poco, ¿qué es lo crítico? La potencia. Esto tiene una lamparita de 10 watts, más o menos la potencia de este satélite. ¿Y por qué no es más? Y porque si no se quemaría. O no podemos poner paneles solares para generar más potencia que eso. Tendríamos que hacerlos desplegables. Y ahí ya se entra a complicar. Si nosotros vamos a aumentar la potencia para llevar más instrumentos, tendríamos que tener más superficie. Por eso uno entra a jugar. Lo hacemos más grande, más costo de lanzamiento. Lo hacemos más chico, estamos limitados en el instrumento que vamos a poner. O sea que podemos tener muchas ideas de lo que vayamos a medir. Pero después vamos a tener que analizar, y ahí sí entramos nosotros, a ver cómo podemos hacer para llevar esto. Si es factible poner alguna aleta que se abra, y eso es complejo porque tenemos que poner sistemas de liberación que aguanten el estrés, porque
supónganse que lo pongo en el lanzador y se me abre en el lanzamiento porque vibra de una forma como loco y se abre. Entonces todo eso tiene que estar muy bien probado. Entonces, ¿qué le voy a poner? ¿Un resorte con una traba? Si le pongo una traba, tengo que tener un sistema pirotécnico, o un sistema, si pongo un sistema pirotécnico, tiene que ser certificado, no lo puedo poner. Si pongo un sistema mecánico, va a tener que ser de muchísima precisión, porque si después no se abre, estoy sonado. O sea, si lo entro a hacer complejo, voy a caer en un satélite de los grandes. Entonces, lo ideal sería tener superficie. Cuando más superficie tengo, más paneles solares tengo, más baterías puedo tener, más potencia puedo tener. Porque hay un momento que el satélite va contra el Sol, no está todo iluminado, y después otro momento entra en eclipse, cuando está atrás de la Tierra, y ahí funcionan las baterías. Entonces, la potencia, está bien, yo puedo tenerlo apagado, mientras está en zona de eclipse, no medir. Lo puedo tener apagado en todo el mundo y solamente prenderlo cuando pasa por Argentina. Bueno, obviamente prendido tiene que estar siempre. Prendido me refiero al instrumento que yo estoy poniendo para medir. Bueno, esa es un poco la complejidad de determinar el diseño y poder pasar y hacer todos los ensayos y poder construirlo. Bueno, todo esto más o menos ya lo he dicho, son los pasos a seguir y cómo tendríamos que terminar. A principios del 2001 creo que ya tendríamos que estar construyéndolo. Igualmente se puede hacer en paralelo, uno hace la arquitectura de su plataforma, que es lo más difícil. Una vez que tengamos la plataforma, después lo que va a ir cambiando es el instrumento. Entonces uno puede desarrollar la plataforma y el instrumento en paralelo. Bueno, acá están, los voy a dejar un ratito, los datos de contacto, si alguno quiere participar. El más fácil acordarse de cta@ing, igual que todos los docentes de la facultad, para los que son de la facultad, para los que no son de la facultad, cambia el ING, cada facultad tiene, lo único que cambia es esa parte, con los mail institucional. Después el UNLP Eduard es igual, la nuestra fácil es ING. Bueno, ese es el teléfono, son los teléfonos del CTA y dónde está el CTA. También el de Sonia es fácil, es sonia.bota, con 2T, y el mío, que también lo conocen todo el mundo, es Mactis, y lo mismo todo que está atrás. Si me escribe, también contesto y no tengo ningún problema. La idea es que podamos participar los más que podamos. Obviamente, como les dije, no podemos ser tantos, pero si vemos que son varios experimentos y que hay mucho interés, ¿quién dice no podemos hacer algunos en paralelo? E ir trabajando con varios. O buscar otra asociación con otras universidades que quieran participar. Mi sueño es que esto mismo se replique en todas las universidades del país. Eso sería lo ideal, porque genera tecnología, porque genera entusiasmo y genera ganas de hacer cosas y que se pueden hacer cosas, y salir de este pesimismo que tenemos. Bueno. Esto bueno, es, Marcos. este es el, yo no sé, por ahí me extendí demasiado, perdón. No. Este es el CTA, el GEMA. Acá armamos los lanzadores, el VEX 1A y el VEX 1B, y el VEX 5 lo hicimos en 2 partes, pero se armó todo en nuestro departamento y lamentamos que no haya seguido esa historia. Pero bueno, hasta acá llegamos. Bueno, Marcos, muchas gracias por todo lo que nos has comentado. La verdad es que es un montón de información, tanto desde la cuestión técnica en sí, como por ahí de lo que tiene que ver en términos de proyectos estratégicos y, bueno, el impacto que puede tener para nuestra sociedad. Ahora vamos a habilitar el chat para que cualquiera que vaya teniendo dudas o consultas lo pueda hacer, o si se anima también y puede ir habilitando el micrófono, también lo puede hacer. En lo particular, yo me quedo con un pedacito de todo lo que has dicho que tiene que ver con políticas de Estado, ¿no? Bueno. ¿Cómo un proyecto de
tan estratégico como tiene que ver de lanzamientos de aeroespaciales, puede tener una discontinuidad simplemente por un cambio de gobierno, ¿no? Porque entendamos que quienes nos representan son gobiernos de turno, no hay gobiernos que se consoliden históricamente, y los estados, creo yo, y creemos desde Cinética, porque lo venimos discutiendo todo este tiempo, deberían tener proyectos estratégicos que se consoliden como política de Estado, tal que la sociedad sepa que más allá de un cambio oportuno de gobernantes, esos proyectos que hacen a una nación soberana puedan continuar. Me parece un poco triste que a partir del 2015, lamentablemente, todo lo que tenía que ver con el desarrollo aeroespacial se hubiera visto frustrado. Pero bueno, es la historia de la Argentina. Yo les voy a mostrar una filmina, pero no quiero que se sientan, no quiero que me piensen que soy pesimista. Todo esto que hago, todo por lo que lucho, tiene para que no pasen estas cosas que dice Jesús. Los proyectos no son del gobierno de turno, son del Estado argentino. Entonces, el tronador no era de Cristina, ni el ARSAT era de Cristina. Entonces, eso eran proyectos nacionales y del país. Entonces, no importa qué gobierno nos gobierne, el Estado no puede abandonar esas políticas como se abandonó el rastrojero, como se abandonó. Ustedes saben que el diseñador del rastrojero fue un egresado de nuestro departamento de aeronáutica. Gómez se egresó de nuestro departamento y tuvo el honor de trabajar con el brigadier San Martín y hacer el rastrojero. Pero bueno, les voy a mostrar algo, pero no es para pesimismo. Pulqui 1, año 47, un avión a reacción. Brasil no existía en esta época, armaba kit en esa época Brasil. Primer avión a reacción, hecho por argentinos. Acá no intervinieron alemanes, ni nazis, ni nada por el estilo. Argentinos hicieron este vehículo. La turbina, que es la misma o parecida a la que está en el departamento de aeronáutica en el hall, se fabricaba en Argentina. Perón había conseguido el royalty para hacer las Rolls Royce en Argentina, años 50. Esta es la maqueta que es una visita que pueden hacer. Igual que esto que estoy dando, podría pasar como actividad complementaria. Estas son las actividades complementarias. Por eso yo cuando peleé por poner las actividades complementarias, son estas cosas las actividades complementarias. Lo que yo estoy hablando hoy en día, que ustedes pueden pasar por la facultad y enterarse de estas cosas. El Pulqui 2. Acá sí intervinieron los alemanes. Ustedes me dicen, yo no sé si hubiese hecho falta que vengan, pero bueno, si vinieron, hicieron estas cosas y este avión voló y unía Córdoba con Buenos Aires más rápido de lo que se iba de la Quinta Presidencial Aeroparque, en auto, pero fue toda una revolución. También está la maqueta. La historia se dejó de continuar porque Estados Unidos ofreció los SAFRE, vinieron unos poquitos y se descontinuó todo este proyecto. Claro, era en semblanza peronista, el peronismo lo agarró como una semblanza y bueno, el gobierno de la Libertadora que vino, golpe de Estado, toda la historia, bueno, lo descontinuó. Yo siempre dije que no pase en el tronador lo que había pasado con el Pulqui. Este avión, un Mi-15, cuando fui a Seattle, de visita a una fábrica para comprar unos instrumentos que tiene el GEMA nuevo, lo vi. Bueno, o sea, fíjense ustedes, ¿no? Está bien, hay diferencia, pero fíjense el estilo de este avión, lo limpio que es, cómo era, y lo que es el Mi-15. Me quedo con el Pulqui toda la vida. Bueno, es un avión que funcionó muy bien, los volvió loco a los F-4 norteamericanos, este avión. Pero bueno, y para terminar, y después hacemos las preguntas, esta es una reflexión que ustedes quiero que se queden con esto, que tenemos que aprender de los errores y los fracasos, y que las pequeñas diferencias no impidan los grandes acuerdos. Yo cuando veo que nos peleamos por pavada y hay grandes cosas para hacer en Argentina, uno se pone triste. Por eso quiero
yo peleo por el tema espacial para que seamos nosotros los líderes y no sea Brasil el líder en esto. Y está bien pensar que uno tiene que ser líder en algo, porque es la forma de poder y es como nos venden cosas. Ustedes cuando compran algo, compran lo mejor afuera y tenemos que no creernos que somos los mejores, tratar de ser los mejores. Entonces, porque la gente compra las mejores cosas y si nosotros somos los mejores en la industria espacial en Latinoamérica, el resto de los países nos va a venir a buscar a nosotros. Y bueno, ¿y qué les quiero decir? Los sueños se hacen realidad. Yo con hacer el VEX 1 y participar en el VEX 1A y el VEX 1B y el VEX 5A, para mí eso fue un sueño. Tener una mano, un pedazo de hierro o aluminio, una caja, y que después esté dando vuelta a la Tierra, para mí también eso fue un sueño hecho realidad. Bueno, los dejo porque quiero escuchar las preguntas de ustedes. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Yo te quería preguntar, ¿qué pasa cuando la participación privada es tan grande en términos de desarrollo aeroespacial? Porque uno ve SpaceX, por ejemplo, en Estados Unidos, las cosas que viene haciendo. Y puntualmente la pregunta es, cuando uno hace estas cosas, por ejemplo, uno entiende los desarrollos aeroespaciales no solo como estratégicos, sino también con beneficios económicos, ¿existe la posibilidad o sería contraproducente que los fondos privados participen en desarrollos aeroespaciales, por ejemplo, argentinos, en convenios con universidades, o es algo que puede llegar a ser contraproducente? ¿Cómo es esa situación? Primero te voy a decir algo que es lo que pasa y yo creo que también es por nuestros los que hablan y dicen las noticias. ¿Sabes cuánto? Voy a empezar por Boeing, que es más conocido. ¿Quién es el comprador principal de Boeing? Es el gobierno de los Estados Unidos. El 70% de las ventas de Boeing son al Estado norteamericano. ¿Es privado Boeing? Si no tuviese esa compra de Estados Unidos, Airbus es de los gobiernos europeos. SpaceX es SpaceX porque la NASA le puso un contrato de aquellos. O sea, está bien la inversión privada, pero en estos proyectos tecnológicos, un privado no podría mantener la estación espacial. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Porque el desarrollo que viene atrás en toda la industria en general es extraordinario. Porque, bueno, SpaceX, si no tuviese a NASA pagándole los traslados a la estación espacial, los satélites, y comprando mucho de la comunicación que se compra, tal vez con los recursos privados no sería SpaceX, porque Ariane, por ejemplo, no ha crecido lo que ha crecido SpaceX. Cuando SpaceX empezó con el Falcon 1 en el 2008, nosotros veíamos la construcción del Falcon 1 y veíamos las mismas cosas que estábamos haciendo nosotros. Obviamente, cuando NASA le hace su primer contrato, importantísimo, estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares, obviamente ahí SpaceX ahora sí le dio un incentivo extraordinario. Pero te digo, mi experiencia es, el Estado es el generador y el motor. Por más que los privados, porque el privado necesita nadie va a invertir 3.000 millones de dólares para no tener ganancia. Un avión, el A380, por ejemplo, le significó a la Unión Europea 4.000 millones de dólares de inversión para poderlo fabricar los primeros. Y lo tuvieron y prácticamente interrumpieron la fabricación. No van a recuperar ese fondo. Un privado se hubiese fundido. O sea que los desarrollos tecnológicos son arriesgados. Obviamente los privados tienen que participar más. Argentina es uno de los países donde los privados participan muy poco en lo que es el desarrollo de ciencia y tecnología, y eso debería cambiar. Pero no nos equivoquemos que esas grandes empresas privadas
tienen atrás una compra o un apoyo de un Estado que cree que desarrollar tecnología lo posiciona a nivel mundial. Hoy SpaceX está posicionado a nivel mundial. Un poco, no sé si te contesté, pero bueno, No, más sí, o menos. sí, porque tampoco uno ve lo de SpaceX y no tiene ni idea qué sucede por detrás de eso. Y piensa a veces que son solamente fondos privados, pero no. Esta información de los contratos con la NASA y todo el respaldo por detrás del Estado de los Estados Unidos es importante. Sí, obviamente, sí, sí. Vos fijate que Boeing, que está haciendo el otro lanzador con otra cápsula, le está pifiando. Lo que, por suerte, realmente lo podríamos decir, la capacidad de SpaceX en tener éxito ha sido muy buena. Ustedes piensen que el coeficiente de seguridad que usan en el cohete es 1,15. Es prácticamente 1 el coeficiente, nada. Están ahí, viviendo casi con la falla. De hecho, al principio perdieron varios lanzadores, ¿no? Pero bueno. Bueno, Marcos, yo te voy a estar leyendo un poco las preguntas que te fueron haciendo en el chat. Bueno. Bueno, una de las primeras es que pregunta Ignacio Obregón si puede participar alguien que esté en segundo año de la carrera o solo los estudiantes que estén avanzados. Mirá, yo creo que estas cosas puede participar cualquiera. Yo lo que me temo, y no por experiencia que nos ha pasado con becarios muy jóvenes que hemos tenido trabajando, es que no quiero que pongan en riesgo la carrera, porque lo principal es recibirse. Entonces, sabemos muy bien que los dos o tres primeros años son complicados. O sea, ese es el único temor que tengo yo. Porque estas cosas nos entusiasman mucho, y después, ¿quién se sienta a estudiar matemática, física o mecánica racional? Ese es el único, yo si me dicen, es el único consejo que puedo dar, que no lo veo conveniente, pero por ese lado, no porque sea una limitante de pensar o ayudar. Pero ese es el único temor que yo tengo, y a mí, el título es el título, y independiente que yo no le doy mucha bolilla a los títulos, yo soy Marcos para todo el mundo, a mí cosas de los títulos no nos hacen mejor persona, ni más inteligente, ni nada. Pero lamentablemente cuando vamos a buscar un trabajo o queremos progresar en la vida, te piden el título. Y en los primeros años las carreras son muy exigentes y son materias que no nos gustan mucho, algunos sí, no a todos, y cualquier cosa que sea más lindo que ponernos a estudiar matemática o otra materia, y nos complica la carrera. Y eso lo hacemos todo el tiempo, y ustedes saben muy bien que preferimos siempre hacer algo que nos dé más satisfacción que ponernos a estudiar. Es el único miedo porque a veces no queremos chicos de los primeros años, nada más, es una cuestión. Bien, quedó bien respondida esa pregunta. Seguimos con la otra que es, de Francisco, que dice que en base a las recientes políticas de Estado que se están viendo para aprovechar y explotar los recursos marítimos, ¿cómo lo es el proyecto Pampa Azul? Un ejemplo de todo esto, podría ser este satélite que pueda recompilar información marítima para aportar en temática. Bueno, hoy Gran Bretaña tiene 1.500 boyas en el sur, midiendo todas las cuestiones y variables de nuestro mar. En su momento yo estuve en el Pampa Sur, renuncié y me fui, porque había planteado que querían comprar boyas afuera y la recolección de datos hacerla con el sistema Argos, que es un sistema canadiense y francés, donde vos tus datos te lo dan a la semana de que lo reciben. Cuando el DSS que vimos ahí podría hacer eso, y yo planteé hacer las boyas nosotros, y hacer el recolector de datos mediante estos satélites. El Sabiamar ahora va a tener ese recolector de datos, así que ahora deberíamos hacer la boya. Esto se lo planteé a Salvareza cuando
me enteré el otro día que iba a salir este proyecto, y bueno, vamos a tratar de volver a la carga, por lo menos yo, para que eso es muy bueno lo que planteás, y obviamente nosotros tenemos que ser los que levantan los datos. Hoy en día hay barcos con científicos argentinos haciendo experimentos para publicar, y después vienen los pescadores de afuera. Hay un caso típico de las corrientes marítimas y de la... yo no soy especialista en piscicultura, pero ¿cuál es el camino que hacen los pescados para los peces para comer? Eso se publicó en revistas de referato internacional y sirvió para compañías pesqueras extranjeras sepan dónde venir a pescar nuestros propios peces. Entonces, a veces no solo es, uno dice, no, pero esta información la compras afuera. La información es estratégica muchas veces. Entonces, si yo voy a recibir datos y me lo van a dar a la semana, no tiene sentido. Entonces, yo creo que los países son soberanos cuando manejan su información, sus datos, y son datos estratégicos. O sea que el Pampa Sur espero que se retome a lo que se empezó para hacer estas cosas con desarrollo de tecnología nacional. Nosotros, el Estado, lo que me preguntaron recién, si yo voy a invertir plata, voy a comprar a $10.000 una boya y la voy a pagar un país de afuera, se me van a ir $10.000 y encima esa boya, los datos se los tengo que pedir al país que se la compré. Ahora, si yo invierto, hago la boya, ese dinero queda en Argentina, la boya tiene datos y yo los voy a tomar, soy el dueño de mis datos, y no solo de eso, de haber hecho la boya. Esa es la concepción que tienen que cambiar nuestros políticos. El Estado tiene que invertir, pero invertir en cosas que produzcan desarrollo y generen industria privada y generen trabajo, como fue INVAP. INVAP, a partir de la inversión del Estado, ahora INVAP está haciendo satélite con Turquía, hace reactores para Australia, o sea, vende tecnología, pero el que le dio la inyección a INVAP fue el Estado. Así que me parece bien lo del Pampa Sur si se aplica con tecnología argentina, sí. Claro, es pensar un poco la soberanía bajo la conducción y tener un poco eso, soberanía, no solo sobre nuestras tierras, sino sobre también la información que manejamos, que es fundamental para entender todo lo que nos rodea un poco. Bueno, sigo con la siguiente pregunta, que es de Franco, que nos pregunta, ¿qué tecnología de desarrollo satelital crees que son útiles para otros desarrollos tecnológicos e industriales en el camino de la industrialización nacional? Uno de los ejemplos que vos habías dicho, Marcos, era el de la industria automotriz. ¿Qué otros podrían ser? Y para la industria aeronáutica también, para la navegación, los GPS, por ejemplo, los chicos que trabajaron los GPS ahora están proponiendo los GPS para las grúas del puerto, que se las iban a comprar afuera, que salían muchísimo, y ellos le están haciendo un trabajo para poner GPS fabricados acá y con tecnología argentina, para ver el movimiento de grúa, de container y todo eso. Ese es otro caso. El tema de las baterías, haber participado, bueno, lo va a hablar Willy, pero haber participado en las baterías nos permite saber cómo armar baterías y cómo controlar la tecnología del litio. Un lanzador y los satélites tienen un montón de materiales. La gente de metalurgia, de fundición, había hecho en escala aluminio-litio. El aluminio-litio es un aluminio espacial que sale casi 20 veces lo que sale un aluminio común. Y ellos lo habían desarrollado. Desarrollar ese tipo de aluminio después sirve para industria automotriz o industria de alta tecnología. Comunicaciones, la parte de comunicaciones también. O sea que hay muchísimas cosas, ¿no?, que después se pueden aplicar en otro sistema. De hecho, es lo que les decía, el programa Apolo, el desarrollo que le dio a Estados Unidos fue extraordinario. Y tener la estación espacial significa también un montón de desafíos de tecnología y cosas que después se vuelcan a la vida común. Cada vez es más complejo, porque los nichos se van ocupando.
pero obviamente sí, hay cosas que podríamos desarrollar, no todo, porque hay cosas que hemos perdido el tranvía, como le digo yo, y cada vez las cosas que se pueden hacer son menos. Pero bueno, hacia eso tenemos que apuntar. Bien. Otra pregunta es de Gerardo, que hace referencia a que un privado no puede o no debe sostener un proyecto aeroespacial. ¿No debería ser política de los estados los desarrollos aeroespaciales acompañados en su armado por capital privado? Es decir, en el proyecto no debería tener mayor control el estado precursor. Sí, yo creo que sí, es lo que... Ustedes fíjense que la fábrica militar de aviones, lo que dije, en el 50 Brasil no tenía un hangar donde armaban kit de aviones fulmigadores. Hoy, si ustedes, yo tuve la suerte de visitar Embraer y realmente me encontré con una copia de la fábrica nuestra. En la fábrica nuestra trabajaban 10.000, 12.000 empleados, llegaron a trabajar 15.000 empleados cuando se sumó la industria de autos automotriz. Se hacían tractores, se hacían camionetas, obviamente le faltaba un montón, no eran los mejores, pero bueno, la forma de mejorar es continuidad en el tiempo. Pero la inversión del Estado en ese momento generó todo lo que hoy es la industria metal mecánica de Córdoba, que permitió el asentamiento de un montón de automotrices. Y eso se inició con el primer avión que se hizo, que el brigadier San Martín, desarmó un avión, el DL-22, el único avión en serie, que se hicieron casi 300 de ese avión, lo desarmó todo y lo tiró en un galpón. Llamó a todas las pymes de Córdoba a que cada uno elija una pieza, se la lleve y se la haga. Ese avión se fabricó con todas piezas argentinas. Fue el único avión que tuvo serie, y la serie es lo que permite mejorar. Bueno, ahí, fíjense, el Estado promovió a un montón de privados. El Estado obviamente tiene que tener el control, pero manejado con personal del Estado idóneo y capacitado. Porque si vamos a tener un Estado donde solamente están los amigos o los que no saben, ese Estado no es bueno. Tiene que ser un Estado idóneo para ese tema, como es por concurso o por antecedentes. No puede ser que una persona que no tiene idea del tema que tiene que controlar ocupe el cargo. Por más que está bien, puede tener asesores, está bien, pero si tiene asesores, que tenga asesores que saben sobre el tema. A veces hay que aprender de los otros países. En Estados Unidos, cuando asume un ministro, va al Congreso y tiene que dar lección de lo que va a hacer, y le hacen pregunta a todos los diputados y senadores. Si no responde o no sabe, no puede ocupar ese cargo. En otros países, como en China, si se sube uno que no sabe, bueno, mejor que sepa si sube. Pero bueno, son diferentes políticas que llevan a un mismo objetivo. Tiene que ser un Estado, pero eficiente. Bien, Marcos, pido disculpas, me quedó una pregunta sin leer que le hicieron previa a esta, que también es de Gerardo, que es el que recién leí la pregunta, que dice: hola Marcos, entiendo, estos desarrollos investigativos deben responder a políticas de Estado. Las naciones soberanas invierten en desarrollo aeroespacial. ¿Entiende que debe ser así las políticas de Estado? Más o menos es lo mismo, pero bueno. Yo creo que con todo lo que he dicho, sí, pero acordadas por todo. Tienen que ser acordadas por todo. Consensuada, ¿qué es lo mejor? Si vamos a hacer un plan espacial, lo tienen que hacer todos los actores, no un iluminado. Un trabajo colectivo. Bueno, sigo con la siguiente pregunta, que es de Franco. ¿Podría ser posible que se empiecen a generar pymes rentables en torno al desarrollo espacial, o solo las grandes industrias tienen la envergadura para aportar a este desarrollo? No, yo creo en estos sistemas son más las pymes que han trabajado. Acá se han generado pymes de fabricaciones de antenas, de distintos componentes,
a partir de estos proyectos. INVAP tenía asociada como 60 pymes, no grandes industrias. Así que, obviamente, estas cuestiones desarrollan las pymes. Me parece que esos son los motores, las pequeñas empresas que hacen alta tecnología, ¿no? Como la del software. Ustedes saben que La Plata es uno de los centros importantes donde se genera software para toda parte del mundo, y no son grandes. Si bien hay grandes empresas, la mayoría no son grandes empresas. Bien, y la última consulta, que es de Ignacio, que bueno, hace referencia a si pensás que en algún futuro dentro de la facultad se puedan desarrollar vehículos capaces de aterrizar en distintos planetas o distintos espacios, ya sea Marte o bueno, la Luna, más o menos algunos de esos ejemplos. Yo creo que sí, yo creo que estos proyectos están en el mundo y lo que se hace es no creer que uno se sabe todo. Entonces, lo que se hace siempre, esta convocatoria de Satellogic no es porque son buenos. Ellos, al hacer convocatoria, lo que están viendo, qué nuevas ideas pueden surgir. Y muchas veces hacer participar a otras universidades se va en este sentido. Me parece que tenemos que tener lazos con otras universidades. La idea nuestra, estamos participando en el BRIAR, que es un emprendimiento de universidades chinas, europeas, norteamericanas para desarrollo de tecnología espacial. Este año no se pudo hacer, el año pasado no llegamos a tiempo. Hay campamentos de verano que le llaman, donde las distintas universidades envían alumnos, obviamente no va a costar esto, a estos campamentos donde se habla de tecnología de punta. Ustedes saben que los chinos quieren ir a la Luna, seguro lo van a lograr. Y bueno, tenemos un fuerte vínculo con China, obviamente con Estados Unidos también. Iba a venir un docente que es de Georgia Tech en octubre a dar charlas sobre pequeños satélites. Es uno de los universitarios que más satélites ponen en órbita. Y lamentablemente, bueno, con esto de la pandemia no va a venir, lo íbamos a traer nosotros. Esperemos que el año que viene lo podamos concretar. Ahí se nos arma algunos líos porque los norteamericanos hoy en día, pero bueno, es un poco el gobierno de Trump, no están en buenos términos con los chinos. Pero la universidad china que fui yo, la mayoría de los docentes habían hecho sus posgrados en Estados Unidos. Uno parecía que estaba en Estados Unidos en esa universidad. Así que, bueno, las universidades tienen eso, que pueden colaborar independiente de los gobiernos, ¿no? Bueno, Marcos, no sé si alguna persona le queda hacer alguna pregunta, si no ya vamos a ir terminando, porque bueno, me imagino que usted debe tener un montón de tareas para hacer también. Hoy es feriado, Bueno, muy bien. Ahí surgió una pregunta, ¿verdad, Agustín? Bueno, la última preguntita que entró sobre la hora, que es de Juan, que dice, ¿de qué manera se pretende o se puede suscitar la inversión extranjera para el desarrollo de tecnologías espaciales en este contexto político y económico? Bueno, un poco fíjate lo que les decía hoy de China, ¿no? Que quiere ver la posibilidad de hacer el nanosatélite para medir la anomalía espacial, porque, bueno, obviamente el satélite pasa por acá y no por China, y a ellos les interesaría tener datos de esa anomalía. Yo creo que en ese sentido se puede colaborar. Esta empresa de nanosatélites que les dije que la NASA decidió contratar porque ha descubierto que las señales de GPS permiten analizar no sé qué de las posibles variables del tiempo. Vieron que el tiempo es bastante complicado predecirlo, no siempre los que hablan del tiempo la pegan, ustedes son testigos de eso. Y bueno, parece ser que midiendo ondas de los GPS a nivel global, se puede predecir mejor el clima. Entonces esta empresa chiquita que empezó lanzando nanosatélites
porque sí, de repente ahora se encontró con un negocio, y hay otro ejemplo donde el Estado genera una empresa. Satélites nosotros vamos a ofrecer la universidad, como hicimos con Satellogi, a nada, al costo de nada, porque estamos para eso. Pero los genios pueden generarse en cualquier parte del mundo. Fíjenlo a Sicaré. A mí no me cabe duda que si Sicaré hubiese nacido en otro país del mundo, tendríamos una empresa de helicóptero de la Sanflauta. Y bueno, así que yo creo que puede haber interés y estas cosas sirven para buscar a esos diseñadores, a esos soñadores que quieren hacer cosas nuevas. Bueno. Bien, continúo, bueno, se sumaron algunas preguntitas más y continúo agregando una de Franco, que dice que ¿crees que el desarrollo en la facultad o en universidades en general puede generar en algún momento suficiente plusvalía como para tener proyectos autónomos a los estados en caso de que se continúen los financiamientos por cambio de gobierno? Y es muy difícil. A nosotros nos ha costado, hemos mantenido todo lo de litio, lo hemos hecho sin retorno prácticamente, pero debería ser así. Es la deuda de las universidades. Las universidades formamos muy bien, hacemos muy buenas investigaciones, pero esas investigaciones normalmente no pasan a ser una patente de invención o un desarrollo. Esa es una crítica que tiene nuestro sistema científico. Bueno, Willy lo expresa mucho mejor que yo, pero supónganse, hoy, si yo quisiese entrar a una carrera de CONICET para seguir en la facultad, tendría que publicar en revistas de alto impacto a nivel mundial. Esa revista de impacto a nivel mundial es lo que me exige CONICET. En otro país no exigen solamente la revista. Porque esa publicación, supónganse que estudiamos litio y sabemos muy bien cómo mejorar las pilas, pero nosotros no fabricamos pilas. Esa información la va a agarrar un fabricante de pilas extranjeros y nos la va después vender las pilas a nosotros. Entonces, nosotros invertimos en investigación que después es desarrollada la tecnología por un país externo. Eso es lo que le falta a la universidad. Que esa investigación se transforme en tecnología. Entonces, pero a vos no, cuando yo pedí subsidios al Ministerio de Ciencia y Tecnología, me dijeron que yo no era un investigador formado. Y yo le dije, pero hicimos un satélite, hicimos caja de satélite. Ah, pero no lo publicaron. O sea, para el sistema científico argentino, los desarrollos tecnológicos no tienen el peso que tiene una publicación con referato internacional. Obviamente, los países externos le conviene que vos publiques en esas revistas. Por eso constantemente te invitan a congresos, te invitan a publicar. Es esta pesca que se hace a nivel global de aquellos pequeños cranotecos que me sirven a mí como Estado para aplicar nuevas tecnologías. Eso es lo que le falta a la universidad. A la universidad le falta más cuestiones aplicadas. Obviamente en la universidad nosotros no vamos a fabricar autos ni lanzadores. Nosotros vamos a hacer desarrollos y vamos a llegar al prototipo. Eso lo tiene que agarrar después el privado y pasarlo a hacer, o un emprendedor, y pasarlo a hacer en serie. Ese es el mecanismo. Hoy nos falta ese escalón de vinculación de las universidades con el sistema productivo, que prácticamente no existe en Argentina. Bien, bueno, ahora le vamos a habilitar el micrófono a Agustín Gregorini, que va a hacer una pregunta de micrófono abierto y después cerramos con una pregunta más de Gerardo y ya damos por terminada la sesión de preguntas, la parte de preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muy interesante la charla. Quería aclarar, soy estudiante de ingeniería de la UNICEN, o sea, hay espectadores de otras universidades, y me gustó mucho la parte en la que habías dicho en la charla
en la cual mencionabas como que se tenía que replicar lo que vos comentabas en las distintas universidades. Creo que cuando decías universidades te referías a por ahí a las universidades que tienen la capacidad por ahí de trabajar estas cuestiones. Bueno, particularmente en la facultad nuestra de ingeniería no tenemos la carrera bueno, lo que comentabas, digamos, está por ahí, estamos muy lejos de estas cuestiones, digamos que por ahí no las vemos muy en la carrera. Pero por ahí quería hacerte esa pregunta, digamos, cuando hacías esta mención de por ahí articular con las otras universidades, y te referías a las universidades que tienen capacidad de ver estos temas, o a grandes rasgos también con las universidades que por ahí están lejos de estos temas, pero igual de alguna manera pueden llegar a aportar algo bueno, al objetivo de la satélite. Sí, yo no lo limitaba a las carreras de aeronáutica o de ingeniería aeroespacial, me parece que esto está al alcance. Obviamente tendría que haber una carrera de ingeniería, o ingeniería electrónica, o en sistemas, o mecánica, porque tienen temas de materiales, temas de cálculo, pero normalmente la plataforma de un satélite tiene un sistema de navegación, control, que esas son las cosas que yo decía que tal vez se pueden comprar de estantería. Yo quiero un CubeSat de tal cosa. Y después vos lo que tenés que ponerle un instrumento o algo para medir. Toda esa cuestión del instrumento o algo para medir es abierta a todas las universidades. A eso me refería de replicar, y yo creo que serían, o sea, en otros países del mundo ya esto está entrando en las escuelas técnicas, este tema en las secundarias, ya empiezan a hablar de estas cosas. Porque es una forma de incentivar a nuestros jóvenes en la tecnología y a poder hacer cosas. Así que no lo veo yo, cuando lo hablo a las universidades, lo hablo a todas. Comahue cuando hizo esto no tenía una carrera. Ponele Córdoba sí que tiene ingeniería aeronáutica, bueno. Pero el Comahue no tenía ingeniería aeronáutica. Si bien tenía docentes de nuestra universidad, de nuestro departamento, en el Comahue. Pero me parece que hoy por hoy la tecnología está al alcance de nosotros, la información. ¿No? Hace 20 años atrás vos tenías que traerte un libro, conseguir un libro, y tal vez no lo podías traer. Hoy Internet, tenés información. Si vos entras en Internet te va a decir cómo hacer un nanosatélite. Obviamente, va a haber que probarlo, va a haber que estudiar y todo, porque si no, no sería tan fácil. Pero lo que voy es que hoy la información es algo útil y nos permite romper un montón de barreras que antes no eran posibles. Por eso es la explosión también de tantos lanzamientos y nanosatélites dando vueltas por ahí. Mi sueño es que estén todas las universidades. Perfecto, muchas gracias. Quedó claro la idea. Y bueno, más allá de eso, muy interesante toda la charla. Me gustó bastante. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las que hicieron preguntas. Y vamos con la última pregunta de Gerardo, que es si, Marcos, ¿sabés si hay algún capital privado local dispuesto a invertir en materia espacial? Sí. Bueno, Satellogi ya es una empresa internacional, ya creo que sus oficinas están en Estados Unidos, lamentablemente, porque el incentivo más grande se lo dio Cristina, que le dio un cheque en blanco prácticamente. Y me parece que debería haber apostado al país. Pero bueno, son otras cuestiones. Hoy creo que hay 3 empresas que están trabajando, porque una nos contactó, que están desarrollando un motor, y hay 2 más que están haciendo, que quieren hacer lanzadores, porque saben esto, va a haber una demanda muy grande en lanzamientos, por eso me parece que no podemos seguir perdiendo tiempo. Nosotros podríamos lanzar no solo nuestros satélites, sino a todos los países hermanos de Latinoamérica podríamos lanzar, y de otros países, de África, de cualquier otro. Así que hay empresas que están trabajando, seguramente hay más. Bueno, el caso de Ben es una empresa supuestamente
privada, si bien toda su dependencia es totalmente de CONAE, es una empresa privada, pero bueno, son estas empresas privadas como las que decía hoy que viven porque el Estado le hace convenio, si no, no vivirían. Pero hay otras que son pequeñas pymes que están trabajando. Hay una en Doctor 4, que no me acuerdo cómo se llama, que bueno, ya me confundo. Una es Lía y la otra tiene otro nombre, pero no lo recuerdo, que están trabajando en lanzadores. ¿Sí? Así que sí. Y hay una que hace todos sistemas de computadora a bordo, que también está en Buenos Aires, que es una pyme que desarrolla computadoras para satélite para otros lados, para otros países del mundo. Bueno, Marcos, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo este conocimiento que nos traes para poder no solamente informarnos, sino que también un poco la tarea que corresponde después de esto, como sujetos activos dentro de la facultad también, es comenzar a discutir qué podemos hacer desde ser un estudiante agrupado o no, ser un estudiante de otra facultad o de otra universidad, inclusive como los compañeros de la UNICEN, para aportar a la soberanía tecnológica. Y bueno, desde nuestro humilde espacio reivindicamos a los docentes como vos, que dejan todo su tiempo, toda su energía en proyectos nacionales, en proyectos que tienen que ver con la soberanía de nuestro país. Así que te agradecemos mucho este espacio, desde Cinética, a todos y a todas también los participantes y los participantes. Les agradecemos por haber tomado este tiempo. Sabemos que en tiempos de virtualidad a veces es muy difícil estar concentrados detrás de un monitor, detrás de una pantalla, escuchando de corrido. Pero bueno, sabemos que vale mucho la pena y los invitamos y las invitamos a que el próximo jueves podamos escuchar al señor Litio, que nos va a venir a comentar también en este ciclo de encuentros virtuales acerca de lo que es la conversión de micros a propulsión eléctrica con el desarrollo de baterías de litio. Marcos, nuevamente, muchas gracias. Bueno, Sos un gran profesor para nuestra facultad. Bueno, un consejo, ustedes como agrupación y el resto como estudiante, hay que exigir a nuestra facultad, porque nosotros también tenemos que ser parte, somos parte de la universidad, parte de la facultad, y los alumnos tienen una gran participación. Nosotros todo lo que hicimos del Departamento de Aeronáutica no lo hubiésemos hecho sin la colaboración de los estudiantes. El proyecto Tronador que hicimos, lo hicimos porque teníamos muchísimos chicos trabajando y no hubiese sido por la potencia que significaron todos los alumnos. Y esta es una actividad que ustedes tienen que luchar para que aparezca, porque está en el plan de estudio, hay que reclamarle a la facultad que ponga en marcha las actividades complementarias, porque estas son las cosas que no nos van a costar, no vamos a tener que rendir, con solo escuchar estas charlas vamos a tener aprobadas estas actividades complementarias, y no son, yo creo que algo siempre nos dejan, y vienen bien para nuestra cultura general, para que si algún día nos toca tomar decisiones, pensemos en estas cosas. Así que yo le agradezco por haber estado siguiendo la charla, y bueno, por ahí me entusiasmo y digo más cosas de las que debía decir, pero bueno, es que uno quiere contar toda la experiencia y muchas veces las experiencias no se enseñan, hay que vivirlas, ¿no? Eso es así. Pero bueno, algo queda. Así que gracias a todos ustedes. Bueno, Marcos, nos seguiremos encontrando. Muchas gracias y nos volvemos a ver pronto en la virtualidad mientras tanto y en algún momento en los pasillos de la facultad. Ya volveremos, sí. Bueno, que estén todos muy bien. Gracias Cuídense. a todos y todas. Adiós. Chao.